Mi nombre es Daniel Marín Gutiérrez, soy investigador postdoctoral Margarita Salas de la Universidad Pablo Olavide, una ayuda postdoctoral financiada con los fondos Next Generation de la Unión Europea en una convocatoria de la propia Universidad Pablo Olavide. Y la ponencia que a continuación voy a presentar ha recibido una ayuda propia del Departamento de Sociología de la misma Universidad Pablo Olavide. En este caso, en esta ocasión, la ponencia titulada eh, Denominacionalismo católico, una introducción analítica, abarca o parte de la idea de las denominaciones, del concepto de denominaciones religiosas que constituyen sus tipos intermedios en el continuum de tipos ideales que van de las sectas a la iglesia, ¿no? Desde una perspectiva weberiana. Si bien esta nomenclatura de denominación religiosa emergió ante la necesidad de identificar grupos amplios dentro de una determinada confesión, como los católicos, protestantes, episcopalianos, evangélicos dentro del cristianismo, es cierto que nunca se había aplicado esta perspectiva al desarrollo organizativo del catolicismo. Sin embargo, a partir de una idea sugerida por Manuel Delgado en un trabajo suyo de 1993, donde en el análisis de la religiosidad popular, el concepto de la religiosidad popular como un concepto conflictivo, polisémico, complejo, él decía que en cualquier caso la religiosidad popular podía ser entendida como una denominación, ¿no? A partir de esta idea surge una hipótesis. ¿Y si dentro del propio catolicismo, es decir, si dentro de las propias denominaciones hubiera subdenominaciones, hubiera denominaciones más pequeñas que pudieran ser analizadas? Con la emergencia de los conocidos como nuevos movimientos eclesiales a partir del Concilio Vaticano II, cabía analizar estos grupos que se integran dentro del catolicismo desde una perspectiva que oscila dentro de una escala de eclesialidad. A partir de los supuestos recogidos en la exhortación Christe Fidelis Laici del Papa Juan Pablo II, donde se asientan los preceptos de eclesialidad y donde se definen los nuevos movimientos eclesiales, se incorpora a la literatura específica esta idea de denominacionalismo a partir de la sociología de la religión. El resultado es una introducción analítica, que es lo que vamos a hacer, para examinar lo que ha venido en llamarse o lo que queremos llamar como denominacionalismo católico. En esta propuesta se van a presentar las principales características a tener en cuenta y se aborda comparativamente el análisis de movimientos eclesiales, ¿no? En este caso se van a analizar el Opus Dei, el camino neocatecumenal y el cofradierismo. Curiosamente, ninguno de los tres grupos presentados para analizar, el Opus Dei, el camino neocatecumenal y el cofradierismo, ninguno de los tres están reconocidos por la Iglesia como movimientos eclesiales. Sí los cooperantes del Opus Dei, pero no el Opus Dei en sí mismo, sí los cooperantes del Opus Dei. El camino neocatecumenal, cabe recordar que es un itinerario de iniciación cristiana, y el cofradierismo o las conocidas como hermandades, asociaciones públicas de fieles, concretamente no son movimientos eclesiales porque no constituyen una unidad, aunque pueda haber elementos de cohesión idénticos entre ellos, ¿no? Así que, bueno, aún así vemos que esta propuesta metodológica funciona con todos los grupos dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, permite medir la eclesialidad dentro de una escala y, por tanto, en este sentido, el grado de autonomía con respecto a la jerarquía de la Iglesia Católica o la normatividad eclesial. A este respecto, ya ahondando en la ponencia en sí misma, eh, lo que nos vamos a encontrar es que en el contexto de la contemporaneidad el avance de la secularización resulta innegable, ¿no? Pero también como el auge de la religiosidad en la experiencia individual, ¿no? Como señala Vericat. En este sentido, las prácticas religiosas y espirituales sirven de refugio frente a la globalización y la homogenización de las sociedades, especialmente occidentales. Aquí nos vamos a encontrar con el concepto de possecularización, ¿no? Esa idea que viene siendo como el nuevo contexto, el nuevo marco en el que se analizan los fenómenos religiosos y que ha sido ampliamente introducido por Habermas, ¿no? En este sentido, en las sociedades religiosamente homogéneas, especialmente en aquellas denominadas por el catolicismo, como puede ser dominadas por el catolicismo, como puede ser la española, se ha producido un auge de prácticas religiosas y espirituales llegadas de culturas orientales. Recientemente, un ejemplo ha sido la compra por parte de una secta budista, la compra de un convento en Granada, en la ciudad de Granada. Y también hemos visto el desembarco, ¿no? de corrientes religiosas y espirituales vinculadas al hinduismo y al budismo, ¿no? Esto es lo que nos permite afirmar que la Iglesia, en esta fragmentación, la Iglesia Católica, en esta fragmentación, eh, para combatir ese contexto de secularización recurriendo a nuevos movimientos eclesiales,
se ha introducido en una dinámica de protestantización. Es decir, las funciones sociales de la Iglesia han cambiado, especialmente en España, durante la transición hacia un proceso donde la religión se considera algo privado e individual. Se observa que se está produciendo en los últimos tiempos un auge de la participación individual en el plano espiritual o religioso. Algo similar a lo que ocurre en la participación cívica o social, ¿no? La individualización. Los resultados de este fenómeno apuntan a un proceso rizomático, asociativo y espiritual dentro del catolicismo que, si bien no constituye una novedad contemporánea, se ha visto intensificado en las últimas décadas. No constituye una novedad contemporánea porque el fenómeno de las hermandades o de las órdenes religiosas pueden ser consideradas como un momento de precursor, ¿no? Un momento precursor a este fenómeno de protestantización. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha reconocido la importancia de la participación de los laicos, adquiriendo un carácter distintivo por su crecimiento exponencial y por, entre comillas, la novedad que aportaban al conjunto del catolicismo. Como hemos dicho, una novedad relativa en el sentido de que esa fragmentación ya existía con los carismas de las órdenes religiosas, ¿no? Estas prácticas religiosas y asociativas dentro de la Iglesia han sido subsumidas bajo tres premisas. Por un lado, el carácter carismático de su acción religiosa, la vinculación con el fundador y la subordinación a la jerarquía católica, como nos recuerda Suárez, ¿no? En la exhortación Quiste Fidelis Laici, Juan Pablo II afirmaba textualmente lo siguiente: el fenómeno asociativo laical se ha caracterizado por una particular variedad y vivacidad. La asociación de los fieles siempre ha representado una línea en cierto modo constante en la historia de la Iglesia, como lo testifican hasta nuestros días las variadas confraternidades, las terceras órdenes y los diversos sodalicios. Inciso. Aquí Juan Pablo II reconoce que la novedad de los movimientos eclesiales no es tanta, ¿no? Como veníamos diciendo. Continúa la cita. Sin embargo, en los tiempos modernos este fenómeno ha experimentado un impulso singular y se ha visto nacer y difundirse en múltiples formas agregativas, asociaciones, grupos, comunidades, movimientos. Podemos hablar de una nueva época asociativa de los fieles laicos. En efecto, junto al asociacionismo tradicional y a veces desde sus mismas raíces, han germinado movimientos y asociaciones nuevas con fisionomías y finalidades específicas. Tanta es la riqueza y versatilidad de los recursos que el espíritu alimenta en el tejido eclesial y tanta es la capacidad de iniciativa y la generosidad de nuestro laicado. Bueno, este es el punto de partida, ¿no? Es decir, esa fragmentación pautada del catolicismo en el ámbito de las prácticas religiosas y asociativas, ¿no? Y también en una búsqueda, en un contexto de diversificación de los sagrados, donde se debe la pérdida de su hegemonía, es decir, la Iglesia Católica asume la pérdida de su hegemonía y el monopolio de las sociedades contemporáneas y contrarresta esto fomentando un tipo de fragmentación o lo que llamamos denominacionalismo interior de manera controlada para hacer frente al aumento de la competencia en el campo de los bienes de salvación, ¿no? En mitad de este revival de lo religioso, que yo considero que el que estamos viviendo ahora, se acepta el declive de la universalidad de la Iglesia y se apuesta por la integración de organizaciones ubicadas en una posición intermedia dentro del continuum iglesia-secta, ¿no? Como señala John Stam. Aunque este enfoque proyecta la realidad sociológica del protestantismo, el denominacionalismo, algunas de sus principales características también pueden aplicarse al auge de los movimientos eclesiales católicos. Y ahora aquí ya entramos a ver las variables con las que analizamos este denominacionalismo, ¿no? Es decir, además de las premisas mencionadas anteriormente, las que señalábamos de Suárez, ¿no? Es decir, el carácter carismático, la vinculación con el fundador y la subordinación a la Iglesia Católica, los movimientos eclesiales disponen de una importante capacidad de acción independiente con respecto a la jerarquía eclesiástica, obteniendo además reconocimientos por parte de las autoridades del Estado. Aunque están integradas dentro de la Iglesia Católica, estos movimientos o denominaciones viven en un ámbito de pluralismo donde compiten con otros movimientos en un campo religioso específico para la difusión de una perspectiva encantada o cosmológica de la realidad social. Por su carácter carismático, los nuevos movimientos eclesiales, estos grupos, se van a orientar al proselitismo, aunque se observan prácticas consolidadas de reproducción biológica. Al estar integrados en la Iglesia Católica y sometidas a la autoridad jerárquica, es verdad que no se admite ninguna diversidad teológica ni doctrinal. Sin embargo, es cierto que han desarrollado prácticas religiosas específicas, ¿no? Celebraciones litúrgicas propias y han conseguido el reconocimiento de modificaciones litúrgicas concretas en aquellos rituales que no admiten innovaciones. Además, estos grupos, estas denominaciones católicas, tienden a celebrar rituales rutinizados que no fomentan en absoluto la expresión espontánea. Los movimientos eclesiales suelen emplear a un clero profesional
que administra los bienes de salvación dentro de su propio marco carismático y en términos generales sus fieles se nutren de las clases medias y altas. Bien, dicho lo anterior, perdón por el lapsus, ya sí podemos analizar comparativamente, de manera como introducción analítica, los tres casos que decíamos al principio, ¿no? El Opus Dei, el camino neocatecumenal y el cofrederismo, usando las variables que se han introducido al principio, ¿no? Justamente antes, ¿no? Entonces, con respecto a la vinculación con el fundador, pues en este caso el Opus Dei está muy vinculado a su fundador, José María Escrivá de Balaguer, y el Camino Neocatecumenal fundamentalmente con Kiko Argüello, aunque también con Carmen Hernández y con el padre Mario Pezzi. En el caso del cofrederismo, por su elevada fragmentación, especialmente localista, cada hermandad se vincula, lo que encontramos es que cada hermandad se vincula a un proceso fundacional propio, donde es muy importante la consideración de la antigüedad como fuente de legitimación y prestigio. Es decir, el prestigio no viene del fundador, sino de la antigüedad y del anclaje a la propia Iglesia Católica. Con respecto al reconocimiento civil, en el caso del Opus Dei, tiene un reconocimiento civil elevado a través de colegios, universidades y sobre todo los centros sociales. Además, históricamente, el Opus Dei ha mantenido y mantiene vínculos estrechos con distintos ámbitos de la política y de la economía. En el caso del camino neocatecumenal, la participación, su reconocimiento social civil viene a partir de la participación en movilizaciones sociopolíticas apoyadas por los propios fundadores, es decir, tanto Kiko Argüello como Carmen Hernández en su momento, el padre Mario Pezzi, han alentado a los miembros del Camino Neocatecumenal a vincularse y a participar en la vida pública, en la esfera pública, sobre asuntos determinados y concretos, por ejemplo, como una posición antiaborto o contra la eutanasia. En el caso del cofradierismo, de las hermandades, el reconocimiento civil viene dado primero por el registro de entidades, el registro de las hermandades en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, pero también en las relaciones particulares con las autoridades civiles, especialmente a nivel local y regional o autonómico. Esto ha hecho que las hermandades tengan una fuerza muy importante a nivel local con respecto a los asuntos públicos, especialmente relacionados también con la política. La tercera variable, los competidores, encontramos que el Opus Dei fundamentalmente compite con las órdenes religiosas y con otros movimientos eclesiales. Sin embargo, el camino neocatecumenal, sus principales competidores van a ser otros movimientos eclesiales, pero también las denominaciones protestantes, especialmente en determinados países de la América Latina. En el caso de las hermandades del cofrederismo, sus competidores naturales dentro del campo religioso del catolicismo van a ser otros movimientos eclesiales, pero también las prácticas religiosas no católicas. En el caso del cofrederismo, y así lo señalan las distintas cartas pastorales, y así se observa, el resultado va a ser una práctica religiosa sincrética, donde se va a fundir la normatividad eclesial, la normatividad católica, pero también determinadas prácticas eh, supersticiosa o de otra religión. En cuarto lugar, la variable de reproducción, vamos a observar que en el Opus Dei fundamentalmente la reproducción va a ser biológica, aunque aceptan adeptos. En el camino neocatecumenal la reproducción va a ser biológica y proselitista, porque se hacen anuncios en las calles y se intenta captar a nuevos adeptos. Y en el caso del cofrederismo, curiosamente, biológica, aunque se aceptan adeptos, pero no realizan proselitismo. Las hermandades, el cofrederismo no realiza proselitismo para la captación de nuevos adeptos. A continuación, en las prácticas específicas y rituales reutilizados, lo que se encuentra es que en el camino, en el Opus Dei, perdón, se va a ver una apuesta fuerte por liturgias tradicionales, retiro y dirección espiritual personalizada. En el camino neocatecumenal se va a encontrar la paraliturgia de la celebración de la palabra, que va a ser muy específica del camino neocatecumenal, innovaciones introducidas en las celebraciones sacramentales, por ejemplo, la celebración específica del sacramento de la reconciliación, ¿no? De manera colectiva, o determinados cambios o innovaciones, por ejemplo, en la Eucaristía, la celebración en los sábados, o la modificación del lugar del ritual de la paz dentro de la Eucaristía, ¿no? Específico que en el camino neocatecumenal se realiza a mitad de la Eucaristía. Y además, un elemento característico van a ser las convivencias mensuales. En el caso de el cofrederismo, estas prácticas específicas, rituales reutilizados, se va a centrar especialmente en la celebración institucionalizada de ejercicios piadosos, adoraciones a las imágenes y a las procesiones, ¿no? Los besamanos, los besapiés, las procesiones y el uso incluso antilitúrgico de determinados elementos litúrgicos, como por ejemplo la dalmática propia del diácono, utilizada por los monaguillos o acólitos en las celebraciones eucarísticas.
La siguiente variable es el clero profesional. Efectivamente, el Opus Dei ha entrenado a su propio clero profesional en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y el Camino Neocatecumenal entrena a su propio clero en los seminarios Redentoris Mater. En el caso del cofradianismo, si bien las hermandades no tienen un clero profesional entrenado, no tienen seminarios propios, sí que por un lado realizan aportaciones específicas a los seminarios diocesanos y por otro lado hay una insistencia, una tensión con la autoridad eclesiástica diocesana para formar a los sacerdotes y a seleccionarlos en preferencia a sacerdotes vinculados con las hermandades. Por último, en relación a la estratificación social, en el caso del Opus Dei hay una clara inclinación a las clases altas, mientras que en el camino neocatecumenal existe una transversalidad con tendencia a las clases medias. Exactamente ocurre en el cofradianismo, ¿no? Hay una transversalidad con tendencia a las clases medias. Bueno, con esto se ha presentado un modelo analítico donde podemos ver, podemos conocer cómo efectivamente hay una fragmentación importante dentro de la Iglesia Católica de grupos que podemos llamar denominaciones católicas y que podemos ver el grado de eclesialidad en función de estas variables. Bueno, era una introducción analítica, espero que podamos comentarlo, que podamos discutirlo. Hay un texto que se puede leer, que se puede acceder a este texto junto a este vídeo para leer tranquilamente esta ponencia. Agradecido, espero vuestros comentarios y estoy a disposición. Un saludo.